Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buen día, economista. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver un tema de Excel, sí, para complementar un poco todo lo que hemos visto en esta primera unidad. Vamos a aplicar, sí, por lo menos el tema de gráficas, el tema de cómo calcular algunas medidas dentro de Excel, que como les decía, les puede servir bastante. Si es que algunos ya lo manejan o lo conocen, pues igual siempre es bueno conocer alguna cosita más. Y si no lo han manejado antes, pues bueno, esto les va a ayudar muchísimo para cualquier tema, ya sea de lo académico o luego en la vida profesional también. Excel realmente es lo que más se utiliza dentro de las empresas en general. Sí. Vamos a ver un tema de gráficas, un tema de fórmulas para calcular nuestras medidas básicas y un tema de tablas dinámicas. Entonces, durante estos días hasta el fin de semana, pues haremos algún trabajito para reforzar lo que hemos visto el día de hoy. Sí, solo déjenme abrir algunos archivos que tengo por acá. Ok, entonces lo que vamos a empezar es con una gráfica de barras, ¿sí? Partiendo desde el hecho de ir contabilizando automáticamente todos los elementos que se encuentran dentro de mi variable, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo una lista de marcas de vehículos, ¿sí? Entonces, tengo acá Mazda, Chevrolet, Ford, Toyota, ¿sí? Y vamos entonces a generar un procedimiento en el cual vamos a ir contando automáticamente y generando luego un gráfico de barras para este ejercicio, ¿sí? Lo que yo puedo es, bueno, en este caso podría primero darle un nombre a esta variable, si lo podemos llamar marcas de carro, ¿sí? Ustedes saben que le podemos igual dar formato a esta celda, le podemos hacer un poquito más amplia para que entre todo el valor, ¿sí? Entonces, esto va a representar mis marcas de carros. Yo en una celda aparte, sí, voy a generar primero mi distribución de frecuencia, sí, mi tablita de frecuencias, y para eso voy a generar dos columnas, sí, la primera que sea, bueno, la marca de los carros o los carros, sí, como sea el nombre que ustedes le quieran dar. Y en el otro vamos a ir contabilizando la frecuencia y también podemos ir contabilizando la frecuencia relativa. Sí, entonces de esta manera podemos formar nuestra tablita de frecuencias. Lo que voy a hacer acá es copiar, sí, cada uno de los nombres de mi marca de carro.
es recomendable irlo copiando directamente desde las celdas originales porque a veces, por algún motivo, ya me ha pasado con algunos estudiantes que si no se lo copia de esta manera, el Excel no reconoce exactamente la marca que vamos a contabilizar, ¿sí? Entonces es preferible ir copiando cada una de las marcas que nosotros tenemos eh, en nuestro conjunto de datos. Luego vamos a aplicar entonces una fórmula que nos va a permitir hacer este conteo, ¿sí? Para generar una fórmula dentro de Excel, siempre vamos a empezar con el signo igual, ¿sí? O también con el signo más, puede ser también posible, pero generalmente empezamos con el signo igual. Si eso significa que vamos a introducir una fórmula dentro del Excel. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Si nosotros le vamos dando a la palabra, nos van apareciendo diferentes opciones, ¿sí? Entonces vamos a buscar una que se llama contar puntos sí. Sí, contar puntos sí. Es como ir contando bajo una condición. Entonces, ¿cuál va a ser primero? Nos dice, seleccione el rango. Si siempre que nosotros escribimos una formulita, nos aparece una recomendación de qué es lo que debe contener esta formulita. Entonces, lo primero que vamos a seleccionar es del rango, es decir, de dónde quiero que cuente mis datos. Entonces voy a seleccionar, quiero que me cuentes desde Mazda, ¿sí? Hasta el último de mis datos, que va a ser en la celda 51, ¿ok? Entonces aquí voy a seleccionar todos los valores que se encuentran dentro de mi variable. Y luego me dice el criterio, es decir, qué quieres que te cuente o qué palabra quieres que coincida y que te vaya contando. Entonces aquí yo quiero que me vaya contando, ¿sí? Todos los valores que son iguales a Mazda, ¿sí? Entonces ya tengo el rango, tengo Mazda, que es todos los valores que quiero que me cuente, ¿sí? Y le voy a cerrar entonces con el paréntesis y le voy a dar Enter, ¿sí? Una vez que le he dado Enter, ya tenemos entonces que existen 15 veces el valor de Mazda dentro de mi variable, ¿sí? Ahora, puede ser dos opciones. Puedo repetir la misma lógica en la celda de abajo, ¿sí? Vamos a irnos a contar sí, vamos a señalar el rango, vamos a darle una coma. En algunos Excels no es la coma, sino el punto y coma para separar el rango del criterio o cualquier argumento de la función. Entonces ahí ustedes tendrían que revisar. En el mío es coma, sí, pero sé que en algunos puede ser punto y coma, sí, en eso puede variar de acuerdo al computador. Y le voy a señalar que ahora me cuente los valores que son igual a Chevrolet, ¿sí? Y tengo en este caso 16. Si tuviera muchas más categorías y el hecho de estar haciendo uno por uno me va a consumir mucho tiempo, lo que puedo hacer es bloquear mis celdas para poder arrastrar. ¿Por qué bloquear? Porque ustedes saben, sí, que si yo señalo aquí en la esquina y me sale este más negrito y yo le arrastro, se copian las fórmulas, ¿sí? Pero tenemos un problema al momento de arrastrar. Si ven que también se arrastra una casilla los valores del rango, es decir, ya no es de A2 a 51, sino ahora de A3 a 52, y en el caso de acá arriba de A4 a 53. Entonces esto funciona cuando tenemos que ir replicando la fórmula, pero
modificando las casillas de la derecha. Sí, ya vamos a ver que en frecuencia relativa, en cierto modo, nos puede servir. Entonces, para no tener este problema, lo que vamos a hacer es bloquear las casillas. ¿Cómo podemos bloquear? Simplemente agregando un signo de dólar antes de la y antes del 2 y arriba también antes y en el A51 también, antes de la y antes del 51. Al hacer esto, yo bloqueo mis casillas, ¿sí? Y el momento que arrastro, si bien me sale el mismo valor de coincidencia, pero ya he bloqueado y ahora estoy contando desde A2 a A51. Y acá también, A2 a A51, entonces al momento de arrastrar mi formulita, ¿sí? Ya no he tenido el problema de que se me van a modificar las casillas del rango, ¿sí? Pero lo que sí ha cambiado es, por ejemplo, C3, ahora es C4, que eso sí nos interesa que vaya cambiando porque ahora quiero que vaya contando for, por lo tanto, esto no lo voy a bloquear, sino que lo voy a dejar tal como está. Y acá ya tengo C5, que es el valor que va a contar para Toyota. Entonces, en este sentido, sí nos conviene que al arrastrar se vaya modificando el valor de C, ¿sí? Porque ahora queremos contar Ford y ahora queremos contar Toyota. Pero el rango no queremos que lo modifique, por lo tanto bloqueamos esas celdas, ¿sí? Entonces, de este modo, pues, generamos una tablita de frecuencia, ¿sí? Para los valores de Mazda, Chevrolet, Ford y Toyota. ¿Ok? Para comprobar que estamos haciendo bien, sí, voy a generar una suma del total de mis frecuencias. Si recuerden que agrego el signo igual y puedo empezar mi fórmula. Yo puedo buscar la función suma, ¿sí? Y voy a señalar el rango que quiero que me sume, ¿sí? Quiero que me sume desde D2 hasta D5, ¿sí? Entonces le doy Enter y ya me aparece el total de 50, que coincide porque tengo 50 observaciones en mi variable. ¿Ok? Entonces tengo mi total de frecuencias que va a ser el número 50. Ahora vamos a calcular el valor relativo. Si el valor relativo recuerden que es dividir mi valor de frecuencia, ¿sí? Para mi total de valores. Pero aquí nuevamente yo este valor total necesito anclarlo porque en el momento de arrastrar la fórmula este valor tiene que permanecer constante, ¿sí? Entonces simplemente lo voy a anclar con los signos de dólar. Le doy Enter y ya tengo 0.30. Puedo arrastrar tranquilamente mi formulita y ya tengo los valores relativos para cada una de las categorías. También puedo arrastrar hacia la derecha, por ejemplo, aquí yo digo que me sume de D2 a D5, al arrastrar a la derecha me va a sumar las categorías o los valores de E2 a E5, ¿sí? Y el total obviamente tiene que ser igual a 1. Y de esta manera ya he construido mi tablita de frecuencias tanto para valores absolutos como para valores relativos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos graficar estos valores, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos señalar, ¿sí? Todas nuestros valores para, primero, el valor de frecuencias absolutas con sus respectivas categorías. Y también vamos a incluir el título porque generalmente los gráficos nos brindan
o reconocen que esta primera casilla es el título, ¿sí? Y lo pueden añadir al gráfico. Entonces señalamos todo lo que queremos graficar, ¿sí? En este caso, obviamente, solo la frecuencia absoluta, luego graficaremos de manera aparte la frecuencia relativa y nos iremos a las pestañitas de acá arriba, ¿sí? Podemos irnos a insertar, ¿sí? Y podemos irnos a la sección de gráficos. Si nos vamos a un gráfico recomendado, ¿sí? Generalmente el Excel ya nos tiene algunas opciones, ¿sí? En este caso, miren, ya nos dice, tu mejor opción es este grafiquito de barras. Le doy a aceptar, ¿sí? Y ya tengo mi grafiquito de barras para estos valores, ¿sí? Le puedo ir dando formato. Una vez que he creado este gráfico, me aparecen dos pestañas nuevas que desaparecen cuando yo salgo del gráfico. Entonces le doy otra vez al gráfico y me aparecen estas dos pestañas y le puedo ir dando la forma o los colores que a mí me gusten, ¿sí? Entonces tengo diseño, aquí puedo cambiar los colores, ¿sí? Entonces quiero este de acá que se ve un poquito más agradable. Tengo también formato, ¿sí? Vamos a ver, relleno de forma para el fondo, puedo dejar en este. Puedo darle tal vez un efecto. Vamos a ver si por ahí funciona esto. Sí, bueno, le he dado un efecto al marco, ¿sí? Y así tenemos algunas opciones que podemos ir modificando nuestra tablita. Sí, por acá también tengo algunas otras opciones. Por ejemplo, yo quiero que me agregue la etiqueta de datos, es decir, cuántos valores hay en cada frecuencia. Sí, la tablita de los datos puede ser también de esta manera. Títulos de los ejes, ¿sí? Aquí yo le puedo ir dando un título específico. Yo le puedo poner aquí marcas de carro. Y acá, por ejemplo, no sé, solo le puedo dar aquí valores. ¿Ok? Y puedo ya modificar y tengo un gráfico un poquito más agradable, ¿sí? Y de esta manera podemos construir esta tablita. Si queremos utilizar las frecuencias relativas, ¿sí? Vamos a marcar la casilla otra vez de nuestras marcas, ¿sí? Y si le damos a control, presionando control, podemos marcar una casilla que no esté continua, ¿sí? Entonces señalamos la primera, mantenemos presionado control y señalamos la segunda con la cual queremos graficar. Una vez más me voy a insertar, gráficos recomendados y automáticamente me aparece la frecuencia relativa como un gráfico de pastel. Le doy a aceptar, ¿sí? Y tenemos las mismas opciones. Si yo puedo aquí, bueno, agregar mis etiquetas, puedo cambiarle la forma, por ejemplo, este de acá me parece agradable, ¿sí? Aunque, bueno, los valores no se ven tan bien, pero le puedo quitar las etiquetas. Ok, ahí está mucho mejor. No, realmente no me convence. Bueno, dejémosle en este de acá, ¿sí? Podemos irle cambiando los colores o la gama de colores, ¿sí? Por ejemplo, esta gama de colores de acá me gusta más. Nos vamos una vez más a formato. Sí, y podemos también otra vez darle otro fondo. Acá, por ejemplo, este título ya me he quedado de otro color. Le puedo cambiar el color a blanco,
¿sí? Frecuencia relativa. Y bueno, así puedo ir jugando con mi grafiquito para hacerlo un poco más agradable al momento de presentarlo. Sí, obviamente si yo le doy copiar el gráfico, ¿sí? Copiar el gráfico, yo me puedo ir a Word o me puedo ir a cualquier otro programa y voy a pegar entonces ese gráfico dentro de mi documento que yo esté realizando. ¿Ok? Entonces, esto como lo primero para un gráfico de barras. Tal vez tienen alguna duda, chicos. Ok. Vamos ahora al siguiente. Vamos a ver ahora un histograma. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? Obviamente que aquí tenemos que ir agrupando por intervalos de valores. ¿Sí? Entonces voy a suponer estos valores, creo que eran igual los valores de la auditoría que habíamos hecho en el ejercicio en clase, no estoy muy seguro. Pero bueno, vamos a suponer que es la duración de la auditoría. ¿Sí? Y vamos a hacer un proceso similar, pero vamos a ver que va a tener unas pequeñas diferencias. Lo que vamos a establecer aquí es una duración de la auditoría que van a ser los intervalos, o lo podemos poner como los intervalos de duración, ¿sí? Y aquí lo vamos a escribir de manera, eh, esto no va a incidir en la fórmula, es simplemente para representarlo, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi primer intervalo, vamos a suponer que va a ser, vamos a ver, de 10 a 15, perdón, de 10 a 14 puede ser, ¿sí? Ahora, siempre va a salir este problema. O bueno, no estoy muy seguro cómo solucionarlo, pero por lo general, si yo doy 10 a 14, automáticamente se me convierte en un formato de fecha. Si yo le pongo general, se me convierte en un número. Si le pongo texto, vamos a ver si por ahí cambia. Ya, si le pongo aquí como texto, ¿sí? Entonces ya no me convierte automáticamente en un valor de fecha, ¿sí? Porque esto me reconoce como si yo le estuviera ingresando el 14 de octubre, porque esto viene siempre en formato gringo. Recuerden que las fechas en formato americano empieza por el mes y luego con el día, ¿sí? Formato texto, y yo puedo darle formato texto a todos estos valores, ¿sí? Para no tener ese problema en las siguientes casillas, ¿sí? Entonces, señalo todo, le doy formato texto y ya no voy a tener este problema si por ahí coincide con algún valor de otro mes, ¿sí? Luego voy a seguir, voy a decir que el siguiente sea de 15 a 19, el siguiente de 20 a 24 y el siguiente de 25 a 29. Vamos a ver si no tengo un valor más alto. No, incluso no tengo valores tan altos. Aquí voy a agregarle un 26, un 28, ¿sí? Tiene un 33, licenciado. 33. Ah, un 33, tienen razón. Entonces démosle un 30 hasta un 35. Perdón, 34. Listo. Entonces con esto ya abarco todos mis valores que tengo dentro de mi auditoría. ¿Ok? Esto una vez más es simplemente para luego las etiquetas y para nuestra referencia, ¿sí? Una vez que he definido mis intervalos, voy a crear una nueva columna en el cual voy a especificar cuál es el límite superior de cada uno de mis intervalos, ¿sí? Entonces, en este caso, este sí es un valor numérico, entonces el límite superior va a ser
19, 24, 29, 34. Y vamos a ver que esto para qué nos sirve. Es obviamente el rango en el cual el Excel dice, bueno, entonces debo categorizar en este primer valor hasta los valores que sean igual a 14. ¿Sí? Luego en el segundo, ahora debo categorizar los valores que sean hasta 19 y así sucesivamente con cada uno de los intervalos. Ok, entonces límite superior. Y finalmente le voy a dar a mi columna de frecuencias, donde voy a especificar o a contabilizar los valores. ¿Ok? ¿Qué formulita vamos a utilizar? Vamos a utilizar una formulita que es igual a frecuencia. Si tiene el mismo nombre, igual a frecuencia. Pero aquí una diferencia. Ya no vamos a escribir solo en esta celda, si por ejemplo frecuencia, sino que primero vamos a señalar todas las celdas que involucra los valores de mi frecuencia. ¿Y por qué? Porque a la final está relacionado a los límites superiores, es decir, va a detectar automáticamente que en el primero es hasta el 14, en el segundo es hasta el 19, pero obviamente superiores a 14, ¿sí? Entonces lo que hace el momento de señalar todas estas categorías o todas estas celdas y escribir la fórmula, eh, podemos decirlo de forma conjunta, va a ser que haga esta relación entre todas las casillas. Entonces señalo todas y me voy acá arribita, a la barra de fórmulas, ¿sí? Y aquí voy a escribir mi fórmula. Entonces le voy a dar igual, frecuencia, ¿sí? Y voy a ingresar primero mi rango, ¿sí? Bueno, aquí me dice datos, que es lo mismo del rango que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿sí? Y me dice mis grupos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis grupos? Mis límites superiores, ¿ok? Entonces, como les digo, los intervalos simplemente son una etiqueta, entonces no los vamos a utilizar y lo que vamos a utilizar es esto de límite superior, ¿ok? Cierro y aquí, muy atentos, en el caso anterior solo le daba Enter y me funcionaba. Cuando tengo la fórmula con celdas agrupadas, ¿sí? O para un conjunto de celdas, tengo que aplastar Control, Shift y Enter, ¿sí? Control, Shift y Enter. Si ustedes solo le dan Enter, no les va a salir, solo les va a salir en el primer elemento y eso es un error. Entonces tienen que darle Control, Shift, Enter. Al momento de dar Control, Shift, Enter, ya se me hace para todas las casillas. Y ya he contabilizado entonces las frecuencias para los intervalos respectivos. ¿Sí? Tengo 4 para 10 a 14, 9 para 15 a 19, 5 para 20 a 24, 3 para 25 a 29 y 1 para 30 a 34. ¿Sí? Y una vez conseguido esto, pues simplemente hacemos lo mismo que en el caso anterior. Podemos sumar el total de mis frecuencias. Vamos a tener 22 datos. Puedo calcular la frecuencia relativa, ¿sí? Igual voy a coger este valor de frecuencia, dividirlo para el total, ¿sí? Voy a anclar este valor porque quiero que permanezca fijo. Si tengo a veces muchos decimales, simplemente me voy a este botoncito que dice disminuir decimales para estéticamente verlo mejor. Siempre, siempre, máximo se utiliza 3 decimales para cualquier presentación. Sí, 2 o 3 decimales. Y luego voy a sumar otra vez todos estos valores. Cojo el rango y tengo el valor de 1. ¿Sí? Entonces,
ya he calculado mis valores de frecuencia para esos intervalos y también de frecuencia relativa. Ahora lo que vamos a crear es nuestro histograma, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tomar para nuestro histograma? Vamos a tomar nuestros intervalos que funcionan como etiquetas. Le vamos a dar control para poder tomar otra columna que esté separada y vamos a tomar los valores de frecuencia, ¿ok? Nos vamos a gráficos recomendados y vamos a tener este gráfico de frecuencia. Aunque vamos a ver si no tenemos un histograma, este de acá es mejor, ¿sí? Si yo me voy a gráficos recomendados, me va a salir esto, ¿por qué? Porque obviamente el Excel aquí está interpretando que esto es un valor categórico y no un valor de intervalo, ¿sí? Entonces me voy a todos los gráficos y tomo este de acá, que este de acá ya se asemeja más a un histograma. Y luego vamos a convertirlo ya en un histograma visualmente válido, ¿sí? Entonces me voy a este de acá, lo señalo y le doy a aceptar, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la característica de los histogramas? Que no tenía separaciones entre las columnas. Y aquí, déjenme buscar que había una opción en el cual yo podía modificar esto de acá. Si yo le doy doble clic acá, ok. Opciones de serie. Ok. Le doy doble clic a cualquiera de las barritas. Sí, doble clic a cualquiera de las barritas. Aquí me va a salir esta opción de barritas y me dice ancho de intervalo. Y yo le puedo ir moviendo acá está. Superposición de serie, ¿sí? El ancho lo puedo dejar igual. Incluso entre más ancho, más bonito. Y esta opción que dice superposición de series, lo vamos a llevar hasta, bueno, 1 o 0. 0 sería el ideal. 0, ¿sí? Y si ven que nuestro grafiquito ya tiene la forma de un histograma, ¿sí? Pero Entonces, le dio clic en una de las barras para que salga las opciones. sí, le damos clic en cualquiera de las barras, doble clic. Sí, doble clic y nos va a salir esta opción. Y aquí en superposición de series buscamos el 0% y de esta manera ya eliminamos ese espacio para visualmente tener un histograma de manera correcta, ¿sí? Entonces ahora sí tenemos primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto y quinto intervalo. Y podemos darle las mismas opciones que le habíamos dado en el caso anterior, ponerle etiquetas. Bueno, estas son las barras de fondo, la tabla de datos, línea de tendencia. Esto todavía no lo vamos a utilizar, dejémoslo ahí. ¿Sí? Y lo podemos ir tuneando un poquito más y le vamos a dar ahora con este fondo gris. ¿Sí? Aquí no me aparece un título, sí, porque miren, me he olvidado de darle a este de acá. Igual ya le puedo cambiar, aquí voy a ponerle auditorías, ¿sí? Y ya lo he modificado. Entonces podemos ir tuneando de esta manera nuestro grafiquito, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, si tal vez alguien está siguiendo y por ahí no le salió alguna opción. El momento de insertar la fórmula es muy importante hacerlo con el proceso que yo les había recomendado, ¿ok? Igual les voy a cargar luego unos documentos que sigue un paso a paso de todo esto, ¿sí? Para que ustedes también lo vayan realizando al momento de hacer el trabajo. Ok, y finalmente
vamos a tener un gráfico de dispersión. Esto realmente no se necesita ya hacer ninguna formulita, ¿sí? Déjeme ver si tengo algún otro documento. No. Voy a crearme aquí otros datos. Si dice duración auditoría, y acá voy a poner, no sé, valor auditoría. Si recuerden que un gráfico de dispersión va a tener dos valores aleatorios o dos pares para poder ir graficando. Como me da pereza ir ingresando, voy a usar esta opción que dice aleatorio, no, aleatorio entre, ¿sí? Y le digo, dame valores aleatorios entre, no sé, 50 a 100. Bueno, 50 a 80, ¿sí? Y si le doy doble clic acá, automáticamente se completa para los pares que tiene mi duración de auditorio. Si lo único que he hecho es crear valores aleatorios para completar valores numéricos y poder graficar. Una vez más, voy a señalar entonces mis dos columnas que deseo graficar. Me voy a ir a insertar y me voy a ir a gráficos recomendados. Y automáticamente ya me dio un gráfico de dispersión recomendado. Sí, tengo este, tengo también, por ejemplo, este otro que también podría ser válido si quiero graficar individualmente en una escala de tiempo, ¿sí? Cada una de las dos valores, pero bueno, obviamente en este caso lo que estoy buscando es un gráfico de dispersión, ¿sí? Como eran valores aleatorios, pues obviamente el gráfico también no tiene un patrón definido, ¿sí? Pero la idea es, o la idea era ver cómo realizamos este gráfico. Entonces, ya tenemos el gráfico de dispersión y aquí, por ejemplo, algo muy importante, podemos agregar una línea de tendencia, ¿sí? Esto es algo muy típico que hacen los chicos para las tesis, por ejemplo, ¿sí? Y ven cómo se me ha marcado esta línea de tendencia. Era la que dentro del libro también estaba graficada. En teoría, esta línea de tendencia, pues lo vamos a poder graficar ya al próximo ciclo cuando hagamos una regresión lineal y lo que buscamos es obviamente encontrar un punto medio que represente a todos mis datos dentro de esta línea. Tengo diferentes formas de línea. Si esta es una lineal, puede ser una exponencial, aunque aquí no tiene mucha forma, por lo que no tiene mucho patrón mis datos. Pero si ustedes tienen, bueno, este es para por poco unir todos los puntos, pero nos vamos a quedar con la lineal, que es la más lógica, ¿ok? Y esta línea de tendencia entonces se podría hacer como un resumen para estimar mis datos, ¿sí? O para agrupar todos mis datos dentro de una tendencia, ¿sí? Igual le podemos ir dando formato y obviamente luego ustedes cuando ya tengan datos un poco más relacionados entre sí, podrán ir, por ejemplo, en base al gráfico, decir, sí, aquí veo que existe una relación positiva o existe una relación negativa, etcétera, ¿sí? Caramba, es que tengo la barra del zoom acá que se me mueve a cada rato. Bueno, entonces tengo el diseño, ¿sí? Siempre vamos a tener diferentes diseños, ¿sí? Depende de lo que ustedes gusten, el tema de colores, ¿sí? Un colorcito verde. Y tema de formato, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya queda a su capacidad de diseño. Yo realmente soy muy malo diseñando, así que bueno, vamos a suponer que esto quedó bonito, ¿ok? Entonces tenemos ya nuestro segundo gráfico. Vamos a ver ahora unas medidas que nos van a servir para el resumen de nuestros datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las medidas más importantes? Yo creo que puede ser una media. Si ven que cada vez que le doy Enter se va cambiando estos valores aleatorios, ¿sí?
es porque así funciona la fórmula, así que no se preocupe. Una media, una desviación, sí, también puede ser un valor de varianza, un valor máximo, un valor mínimo, sí, un valor de cuartil, no estoy seguro, vamos a ver, un valor de percentil, creo que sí hay cómo conseguir, y un valor de correlación, ¿sí? Un valor de conteo también creo que podemos ver, ¿sí? Vamos a ir por ahí viendo si encontramos una formulita para cada uno. Entonces, bueno, un valor de media, le vamos a dar un igual, y en este caso vamos a buscar el promedio, ¿sí? Promedio viene a ser lo mismo que una media, ¿sí? Le damos entonces al rango que nosotros queremos encontrar la media y le damos al valor de Enter, ¿sí? Y ya tenemos entonces el valor de nuestra media para la duración de auditorías. Igual para una desviación, vamos a ver best.m. Sí, cuando es punto .m estamos hablando de la muestra, cuando es punto .t estamos hablando de la población. En este caso es una muestra y utilizamos desbest.m. ¿sí? Una vez más señalo mi rango, le doy Enter y tenemos ya la desviación para las auditorías. ¿sí? 5.38 días de desviación. La varianza también puede ser, aquí voy a tener var y aquí voy a poner punto .s porque es de la muestra, sí, sample en inglés. A veces viene en español, a veces viene en inglés, ¿sí? Y lo mismo. Sí, por si acaso necesitan la varianza, aunque realmente la desviación es lo que generalmente se utiliza, pero si por alguna razón necesitan la varianza, podemos igual calcularla, ¿sí? Podríamos calcular un valor máximo, si yo pongo max, ¿sí? Si por alguna razón necesitamos calcular el valor máximo, igual voy a coger el rango que necesito encontrar y me dice que el valor máximo de mi conjunto de datos es el 33. Por otro lado, si quiero mi valor mínimo, voy a poner min, ¿sí? Y le doy a todo el rango. Y tengo que el valor mínimo es el 12. Vamos a ver el del percentil. La verdad que no estoy muy seguro cómo era. Tenemos percentil, dice, devuelve el percentil késimo de los valores de un rango. ¿Ok? Y acá abajo me dice inclusive. Vamos a intentar con el primero. La verdad que esto sí les voy a dejar como de deber para que vean cuál es la diferencia entre ambas fórmulas. Pero bueno, me dice que coja un rango nuevamente. Sí, vamos a coger este rango. Y el valor de K. El valor de K es el valor de percentil que yo estoy buscando. En este caso voy a querer el primer percentil, el primer cuartil, que va a representar el 25. Y no, y me sale error. Algo estoy haciendo mal. Aquí tiene que ser 0.25. ¿Sí? 0.25, es decir, el 25%. ¿Sí? Entonces, el cuartil número 1 va a ser igual a 15. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero ver con el de acá abajo cuál es la diferencia. Inclusive, exclusivo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Creo que es un tema de fórmula también, como nos presentaba en el un caso Anderson y en el otro caso Lin. 1525. Ok, probablemente este me presenta con decimales, ¿sí? Y el otro sin decimales. Vamos a hacer otra pruebita, ¿sí? Vamos a hallar el percentil 40, ¿sí? Vamos a ver, vamos a probar con la primera fórmula.
Vamos a coger nuestro rango de datos y quiero que me calcules entonces el 40. Aquí tengo 18. Sí, entonces, si no estoy mal, el 1 delimita a valores enteros y el otro nos limita o nos da ya la posibilidad de valores oh no, este no salió igual. Vamos a cambiar, voy a decirle que quiero el 45. No, bueno, realmente no estoy muy seguro cuál es la diferencia, supongo que es un tema de cálculo, sí, pero bueno, podemos calcular los percentiles con estas formulitas. Ahí hasta incluso les dejo de tarea que lo comprueben, sí, por ejemplo, este cuartil 1 que nos salió 15 y 15, 25, que lo comprueben con las fórmulas que hemos trabajado, a ver qué fórmula realmente está aplicando, ¿sí? Aquí tengo ahora 22,15 y aquí ahora tengo 22. Si yo me imagino que un valor de percentil utiliza un procedimiento y este otro valor de percentil pues utiliza el otro procedimiento, ¿sí? Y creo que incluso les voy a dejar de tarea a ver si por ahí una de las fórmulas que nosotros trabajamos coincide. ¿Sí? En el tema de software estadísticos a veces eh, cada uno utiliza su manera de calcular. Generalmente, obviamente, no varía mucho el tema de fórmulas en procesos estadísticos, pero eh, sí puede haber variaciones de software a software o incluso con algunas fórmulas que se encuentran en los libros cuando ya son desarrolladas en los software. Sí, eso siempre sucede. Pero bueno, lo importante es que podemos calcular los percentiles. Luego, un valor de correlación. Recuerden que podíamos medir el valor de correlación de Pearson, ¿sí? Vamos a ver cuál es el de correlación. Acá está. Coef punto de Correl, ¿sí? Coef punto de Correl es la formulita que vamos a utilizar para encontrar el coeficiente de correlación. Entonces yo mido, el rango va a ser, obviamente tiene que ser dos columnas o dos variables numéricas, ¿sí? Si vemos por acá, podría salir negativo, tal vez, sí, porque la línea de tendencia está un poco inclinada hacia abajo, pero puede salir muy bajo ese valor. Y tenemos un error. Ah, ok. Tenemos que primero seleccionar mi primera columna. Sí, nos dice primero la matriz 1. Sí, me confundí matriz porque pensé que había que coger todo de golpe. Entonces, mi primera columna, le doy la coma y ahora cojo mi segunda variable. Sí, entonces, primera columna, sí, o primer conjunto de datos, coma, y segundo conjunto de datos con el cual voy a realizar. Ahora sí le doy Enter y tal como lo habíamos dicho, salió negativo y salió un valor súper bajo. Sí, un coeficiente de 0.02, menos 0.02. Sí, realmente, como eran valores aleatorios y no tenía ningún patrón, pues simplemente no existe una correlación entre estos valores. Y como la tendencia era un poquito negativa, pues iba a salir con un valor negativo. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos generar el coeficiente de correlación de una manera mucho más rápida de lo que habíamos trabajado en clase. Y el último conteo, esto como que me estoy inventando un poco. Vamos a ver, contar. Sí, esto a veces es importante porque cuando tenemos más datos, aunque en el Excel generalmente lo podemos ir contando porque tenemos enumerado, pero yo quiero saber cuántos valores existen
en mi conjunto de datos, ¿sí? Y en este caso tengo 22 datos, ¿sí? Simplemente 22 datos. Esto, por ejemplo, puede servir para una formulita, ¿sí? Digamos que yo quiero calcular la media. Obviamente la media ya tiene su propia fórmula, pero vamos a suponer que no existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo crear esta fórmula? ¿Sí? A veces queremos hacer cálculos y no los tenemos. Entonces yo digo, necesito sumar todos los valores de este rango, ¿sí? Y necesito dividirlos para el total de mis valores, ¿sí? Entonces, directamente yo solo le pongo contar cuántos valores hay aquí. Aquí a veces es importante, vamos a ver si nos sale así. No. Aquí a veces es importante darle paréntesis a cada uno de los elementos para que sepa diferenciarlo. Y no nos sale. Mm, y ya sé por qué. Es suma, no sum, ¿sí? Ahí sí, ok. Entonces, aquí nos sirve para contar automáticamente, si en el tema de las fórmulas siempre tenemos que ser lo más eficiente posible, entonces no nos vamos a ir a poner a contar uno por uno y ponerle un valor, sino que automáticamente pedimos que el software nos calcule ese valor por el cual queremos dividir, que en este caso es el total de observaciones, y lo realizamos automáticamente, ¿ok? Entonces, de esta manera también podemos utilizar una formulita dentro de una fórmula total. ¿Ok? Yo creo que con esto, en el tema de gráficos y de cálculos de medidas, pues nos puede servir para trabajar en algunos temas. No sé si por ahí tienen alguna duda, chicos. No, bueno, vamos a Esta, pasar. disculpe una pregunta. Sí, claro que sí. En el caso de la correlación, Ujú. ¿es necesario elevar al cuadrado o no? Aquí en el Excel. Elevar. Esto es por un tema de interpretación. Recuerden que aquí lo que estamos Ajá, calculando es el coeficiente de Pearson. Y para la sí, pero interpretación que yo les había puesto, sí, lo que podemos hacer es obviamente coger el valor del resultado y bueno, podemos multiplicarlo por el mismo valor, ¿sí? Y ya lo tenemos elevado al cuadrado, que esto nos va a servir para la interpretación. Pero el valor que obtenemos es el coeficiente de Pearson, que es el que no está elevado al cuadrado, ¿ok? ya, profe, muchas gracias. Listo. Listo. Y vamos a cerrar con un tema de tablas dinámicas, que esto es súper útil, ¿sí? Para también tema de presentaciones, para también tema de análisis, ¿sí? En temas empresariales. La verdad que es algo gracioso, tablas dinámicas, por ejemplo, ya cuando se ven otro tipo de softwares, incluso Excel, si bien da una mano muchísimo a veces en manejar datos, ¿sí? O hacer como algunas correcciones, porque a veces los datos están en un formato inadecuado. Eh, Obviamente ya no, y, bueno, yo personalmente no utilizo tablas dinámicas, ya utilizo otros softwares, pero en los trabajos generalmente las tablas dinámicas es lo que más se utiliza, ¿sí? O sea, la gente que no tiene un conocimiento de otros softwares, el Excel, eh, a la final el Excel es una herramienta muy potente, ¿sí? El único problema es que podría ser un poco pesada si tenemos muchos datos, pero obviamente en este caso no va a suceder porque no vamos a trabajar con muchos datos. En teoría es un software pagado, en teoría, porque realmente nosotros creo que nunca hemos pagado por un Excel, pero tiene muchísimas ventajas y potencialidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Nos va a permitir hacer cruce de información con varias columnas, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar esta tabla dinámica? Lo primero es vamos a darle
en esta flechita que está en la esquina y nos va a señalar todos nuestros datos, ¿sí? Me voy a ir a insertar y aquí tengo algunas opciones, ¿sí? Y aquí le voy a poner tabla dinámica, ¿sí? La primera opción directamente. Y me va a salir esta cuadrita y me dice, bueno, primero seleccione una tabla o rango. Automáticamente el Excel ya te detecta cuáles son los valores que vamos a utilizar, ¿sí? Y luego me dice dónde queremos colocar. Siempre le vamos a dejar en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? Es decir, queremos que se cree una nueva hoja con esta tabla dinámica. Le damos a aceptar y hemos creado una nueva hojita con las opciones para crear nuestra tablita, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Primero, todas las columnas de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Acá vamos a tener un campo de filtro, un campo de filas, un campo de columnas y un campo de valores. Entonces, los filtros, obviamente, nos va a servir si nosotros queremos filtrar por alguna categoría en específico. Los valores de filas, obviamente, es la columna que yo selecciono y que quiero que vaya en las filas. Acá la columna que yo selecciono y que quiero que vaya en las columnas de mi tabla. Y los valores, es decir, qué valores quiero que me vaya contando cuando yo hago algún cruce de información. Entonces, dentro del libro había este capítulo o este tema de tablas de contingencia. Sí, una tabla de contingencia no es más que cruzar dos variables categóricas o una variable categórica con una variable de intervalo, ¿sí? O una variable continua, pero generando intervalos. En este caso, vamos a cruzar dos variables categóricas, ¿sí? Para ver cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es contabilizar cuántas veces se repite una observación con dos categorías que estoy buscando. Por ejemplo, si voy de nuevo a mi tabla original, voy a tener producto, voy a tener país. Entonces, yo puedo generar una tablita de contingencia en el cual quiero saber cuántas veces existe un Xbox en Colombia, ¿sí? ¿Cuántas veces existe un Xbox en España? ¿Cuántas veces existe un PlayStation en Colombia? Es decir, ¿cuántas veces se repite estas dos combinaciones? Entonces, yo podría poner mi producto en las filas. Realmente es indiferente si va en las filas o en las columnas. Y mi país en las columnas. Entonces ya tengo creada mi tablita, ya tengo las categorías de producto que son PlayStation, Wii, Xbox y mis países, Colombia, España, México. Ahora me falta darle los valores, ¿sí? Aquí indiferente una vez más. Le puedo dar valor de países, ¿sí? Y ya tengo que hay dos veces PlayStation 3 en Colombia, dos veces PlayStation 3 en España, tres veces PlayStation 3 en México. En total tenemos 7 PlayStations, 7 Wii, 7 Xbox, 6 Colombia, 6 valores de España y 9 valores de México. Puedo regresar esto arrastrando nuevamente y si le doy ahora a producto me va a salir los mismos valores, ¿sí? Entonces aquí es indiferente cuál valor le puedo dar con producto o con país. Sí, a la final voy a obtener el mismo resultado. Entonces, esta tablita es la tabla de contingencia o la tabla de datos cruzados, sí, que dentro del libro, en un capítulo o bueno, en un apartado se lo analiza, sí. Esto obviamente hacerlo a mano es un poquito tedioso porque aquí no tenemos muchas observaciones, sí, pero si nosotros ya tenemos muchísimos datos, ¿sí? Pues realmente va a ser muy tedioso estar contando cuántas veces se repite PlayStation con Colombia o PlayStation con España, ¿sí? Entonces, lo más práctico es utilizar estas tablas dinámicas, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer con las tablas dinámicas?
lo bueno es que nos permite varias cosas. Ahora, yo ya contabilicé cuántos hay Xbox por Colombia, Xbox por España. Vamos a suponer que ahora quiero utilizar el valor de ventas, es decir, quiero saber cuál es el total de ventas de Xbox en Colombia. ¿Cuánto es el total de ventas de Xbox en España? ¿Cuál es el total de ventas de PlayStation en España? Etcétera. Para eso, lo que voy a pedir ahora es que me contabilices las ventas, ¿sí? Ponemos esto y primera cosa, nos va a salir la misma información que nos salió en el caso anterior. ¿Por qué? Porque solo está contando las casillas. Es decir, aquí tienes 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero no me está contando el valor. Entonces, para yo decirle, no quiero que me cuentes las casillas, sino quiero que me cuentes el valor, me voy a configuración de campo de valor. Y ya no quiero que me haga la cuenta, es decir, que me vaya contando las casillas, sino quiero que me sume los valores de ventas. Le doy a aceptar y ya tengo entonces por valores totales de venta, ¿sí? Entonces, el total de ventas de PlayStation en Colombia, 3.992. El total de ventas de PlayStation en España, en 4.602. El total de ventas de PlayStation en todo el lado es 13.783, ¿sí? El total de venta en Colombia de todos los productos es 10.346. Y el total de venta, total de todo, es 37.726, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo que me hace es desagregar la información y tenerla ya en una tablita de una manera ordenada. Si yo no quiero que me dé la suma, le digo, bueno, ¿cuál fue el promedio de venta de los productos? ¿Sí? Entonces simplemente me voy ya no a suma, sino a promedio. ¿Sí? Entonces me dice, el promedio de venta de PlayStation en Colombia es de 1996. El promedio de venta de PlayStation en España es de 2301. Sí, obviamente estos datos como que no cuadran con la realidad, pero bueno, eso sería como el promedio que vendemos de PlayStation. Aunque aquí estamos desagregado por ciudad, entonces probablemente es un promedio por ciudad. ¿Sí? Luego podemos ir agregando incluso por estos filtros, ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esto sería como lo que estamos buscando. El promedio de PlayStation en México es de 1.729. ¿Qué más puedo hacer? Puedo encontrar el valor máximo. Sí, este es el valor máximo que se vendió. Puedo encontrar el valor mínimo. ¿Sí? Este es el valor mínimo que se vendió. Si ven cómo se modifica. ¿Qué otras opciones vamos a tener? Bueno, incluso hasta puedo encontrar la desviación estándar. ¿Sí ven? La desviación estándar de venta de PlayStation en Colombia es 287. La verdad que tenemos un montón de opciones de acuerdo a lo que nosotros queremos presentar. ¿Ok? Voy a cambiar, voy a quitar ahora el tema de país, o bueno, lo voy a pasar a filas. Y voy a quitar producto, ¿sí? Voy a darle de nuevo la suma. Esto es ir jugando, la verdad. Hay un documento que ya les voy a enviar, pero aquí realmente es ir jugando para ver qué me aparece. Lo importante es darle esta lógica, ¿sí? Si quiero que vayan las filas, lo voy a poner acá. Ahora, yo tengo país Colombia, ¿verdad? Y dentro de Colombia tengo un estado y una ciudad. Eso significa que este viene a ser un subgrupo del país, ¿verdad? La ciudad viene a ser un subgrupo del país. Entonces, yo digo, bueno, tengo la suma de ventas por Colombia, pero ahora quiero que me desgloses por ciudad. Voy a ciudad y lo coloco debajo de país, ¿sí? Y ya tengo el total de ventas en Colombia y aparte lo tengo desglosado por ciudad, ¿sí? Es decir, vendí 10.000 en Colombia, pero vendí 5.000 en Bogotá y 4.000 en Medellín. En España vendí 11.000 en total y
5.000 en Barcelona y 5.500 en Madrid. En México igual, lo tengo desglosado para las 3 ciudades, ¿sí? Y aparte tengo el total general, ¿sí? Incluso lo puedo desglosar por producto. Vamos a ver cómo nos sale, ¿sí? Entonces tengo la venta total en Colombia, la venta total en Bogotá y la venta de cada uno de los productos. Es decir, en Colombia vendí 10.000, que es mi total del país. En la ciudad de Bogotá vendí 5.000 y aquí vendí en Bogotá 2.100 de PlayStation, 2.000 de Wii y 1.200 de Xbox. Entonces, nos permite ir haciendo informes, ir desglosando según la información que nosotros vamos requiriendo, ¿sí? Es importante el orden acá, porque si le pongo esto acá arriba, ya no tiene mucho sentido. Si ven Barcelona, luego España, entonces tiene que ir siempre en orden jerárquico. Primero país, luego ciudad, aquí le puedo mover, solo que no se me queda. O mejor le voy a subir país, exacto. Y ya volvemos a la forma original. Entonces es muy importante que esté en orden jerárquico para que tenga sentido nuestra tablita, ¿ok? Voy a quitar producto de aquí para ponerlo en filtro, ¿sí? Entonces, nuevamente tengo Colombia, España y cada una de sus ciudades. Y acá me aparece un pequeño filtro. Ah, caramba, ¿dónde me sale este filtro? Acá arriba. Entonces le puse filtro y tenemos en la primera fila un filtro, ¿sí? Entonces le voy a dar acá y yo le puedo decir, bueno, pero solo contabilízame de PlayStation, ¿sí? Entonces todos estos valores solo corresponden a PlayStation, ¿sí? Yo le digo acá, ahora solo dale por Wii y tengo ahora solo los valores por el Nintendo Wii y luego solo por Xbox, ¿sí? Entonces, eh, vean que si le doy acá desaparece la tablita y si le doy encima de los valores me aparece de nuevo los campos. Entonces este es para hacer un filtro general de toda la tabla, que también puede ser muy útil si nosotros simplemente queremos ir viendo por diferentes productos. ¿Ok? Podemos hacer entonces esto, como le digo, poder combinar, la verdad, que todas nuestras columnas para poder encontrar valores resúmenes. Sí, es súper útil en tema de trabajos, la verdad que lo utilizan muchísimo, ¿sí? Para encontrar ciertos valores que salen al combinar todas nuestras columnas. También podemos generar gráfico. Vamos a ver un gráfico. Voy a poner ciudad por acá, ¿sí? A ver, uno que tenga más sentido. País y producto, ¿ok? Lo tenemos de nuevo ahí con suma de ventas. Y vamos a ver, si me voy a analizar, sí, si ven aquí me sale dos pestañitas cuando estoy dentro de mi gráfico dinámico. Y yo me voy a esto, pues puedo generar ahora un gráfico dinámico, ¿sí? Me va a salir recomendación, le voy a dar a aceptar y ya tengo este gráfico dinámico. Entonces, miren qué nos dice. Tenemos por Colombia, por España y por México y tenemos una barrita de cada color que representa PlayStation, Wii y Xbox. Si por ejemplo yo quiero eliminar PlayStation, le quito ese clic o ese check y me ha eliminado PlayStation de mi gráfico. Entonces esto es súper bueno porque nos permite también ir jugando con el gráfico de una manera mucho más rápida, ¿sí? Este es un ejemplo, vamos a ver si se puede generar, por ejemplo, cuando lo habíamos hecho de esta manera. Sí, bueno, también se genera un gráfico
pero ya no está tan bonito como el que lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, aquí es recomendable también ir viendo cuáles son mis mejores opciones para ir graficando. Y yo si agrego, por ejemplo, ciudad, igual se va a graficar, ¿sí? Entonces aquí ya tengo, este también me parece súper interesante, ¿sí? Tengo por país, ¿sí ven? Por Colombia, España y México, y aparte por ciudad, Bogotá, Medellín, Barcelona, Madrid, y por producto, ¿sí? Entonces, una combinación muy detallada de todas mis columnas que estoy utilizando y de mis valores, ¿sí? Y, por ejemplo, si me pongo en cada barrita, incluso me da los valores. PlayStation 3, Bogotá, valor 2199. Acá. Nintendo Wii, España, Madrid, valor 1241. ¿Sí? Entonces, la verdad que es una herramienta muy poderosa para hacer combinación de datos, ¿sí? Y sacar resúmenes ejecutivos. Miren igual cómo se generó la tablita, entonces ya tengo desglosado por país, por ciudades y por PlayStation, Wii y Xbox. ¿Sí? Entonces yo esta tablita la puedo copiar y la puedo pegar en una hojita de Word y me va a servir eh, para mi informe. Le podemos dar también diseño, si decimos, bueno, este color la verdad que no me gusta, ni siquiera el formato. Tenemos un montón de diseños de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando, ¿sí? Tenemos estos diseños, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Que ya le da tal vez otra perspectiva un poquito más agradable, ¿sí? Bueno, este me parece que está bonito, ¿sí? Acá tenemos otras opciones que también podríamos utilizar. Tema de, igual, todo de diseño, ¿sí? Mostrar todos los subtotales en la parte inferior, ¿sí? O sea, tenemos un total Colombia y se ha agregado una columna de subtotales. O yo quiero que me muestre en la parte de arriba, bueno, esto ya está, ¿sí? Ya está en la parte de arriba el subtotal. O simplemente que no me muestre subtotal. Si ven cómo se ha eliminado el total de Colombia, ¿sí? Simplemente está desglosado por las ciudades, pero no tiene el total especificado. Esto ya son temas de diseño que obviamente depende de lo que nosotros queramos. Igual con el total general, vamos a ver el diseño de informe, mostrar en forma de esquema. Nos cambia un poco la forma, si ven. Acá nos dice mostrar en forma tabular. Y también nos cambia un poquito la forma. Mostrar en forma compacta, que es lo que teníamos al principio. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que en general esto es lo más importante. Por ahí siempre hay opciones que podríamos ir moneando. ¿Sí? Insertar segmentación de datos. Esto es como otro filtro, la verdad. ¿Sí? Si yo le pongo acá y le digo, vamos a filtrar por países. ¿Sí? Entonces aquí me hace como un filtro un poquito más bonito. ¿Sí? Yo le doy España y solo se va a dar España, le doy Colombia. ¿Sí? Entonces, esto es como otra manera de colocar un filtro que habíamos visto al principio. Así que bueno, puede ser la misma opción de acá, la verdad. Pero bueno, esto es como un poquito más bonito, ¿sí? Em, y eso, chicos, o sea, realmente lo importante es saber cómo agrupar los valores, cómo combinar para obtener información relevante. Y luego ya el tema del diseño, pues eso ya es un poquito tema de gusto. Pueden ir moneando todas las opciones que ustedes tengan, ¿sí? Incluso aquí si es que tengo datos de serie temporal, pues le puedo ir haciendo por escala de tiempo, entonces tenemos algunas opciones. Eso chicos, tal vez tienen
¿Alguna duda al respecto? Yo, economista, al principio para anclar los valores, como los anclaba siempre, es con el signo de dólar. Sí, con el signo de dólar. Sí, por ejemplo, vamos a suponer una suma. Bueno, obviamente esto no tiene mucho sentido, pero eh, lo que voy a hacer es dar un signo de dólar antes de la letra y un signo de dólar antes del número. ¿Sí? En un caso ancla la, la columna, ¿sí? Esto ancla la columna y esto ancla la fila, pero generalmente es bueno darle a los dos, ¿sí? O salvo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mm, a ver, si yo, vamos a ver una suma. Si yo señalo estos tres valores, ¿no es cierto? Entonces tengo de E2 a E4. Si yo bajo esto, ahora tengo de E4 a E6, ¿sí? Ahora, y yo podría anclar las filas, es decir, solo los valores numéricos, ¿sí? Si yo bajo esto, termina siendo el mismo valor. Si ve que anclé las filas ya no se mueven. Pero si le doy hacia la derecha, no anclé las columnas, es decir, se movió. Tengo ahora F aquí, ¿sí ven? En cambio, si yo anclo también las columnas y le muevo para acá, ¿sí ve? Ya no se movió las columnas. Entonces, depende muchísimo de cómo vamos a utilizar la fórmula, pero el primer signo de dólar nos sirve para anclar las columnas y el segundo signo de dólar nos sirve para anclar las filas. Entonces, a veces puede ser necesario solo anclar las filas y no las columnas, o a veces solo las columnas y no las filas, o a veces anclar todo el valor. Sí, por ejemplo, cuando es un valor fijo, cuando es un total, como habíamos visto, obviamente es recomendable anclar todo el valor, pero va a depender mucho de eh, qué tipo de cálculo esté haciendo y qué valores vaya a tomar. Pero bueno, con todo les dejo esa aclaración por si acaso en algún momento necesiten solo anclar un valor de columna o anclar un valor de fila y el resto no. ¿Sí? Listo. ¿Tal vez alguna otra consulta? Ok. Yo les voy a subir estos dos archivitos que son para el tema de tablas dinámicas, que tiene un poquito más de cosas, así que lo pueden ir leyendo, pero bueno, en general lo que les mostré es lo que se puede hacer. Eh, También un archivito para el tema de la generación de gráficos, si por ahí no les sale un gráfico para que lo revisen, pero bueno, la verdad que está súper detallado, no creo que vayan a tener mucho problema. Eh, y también mm, más luego les voy a subir un archivo que tiene como bastantes filas y columnas para que ustedes hagan diferentes gráficas, ¿sí? Entonces obviamente les voy a decir, bueno, genere una gráfica, un histograma de tal variable, una tabla dinámica con tales variables, ¿sí? Y sería importante que lo realicen en un archivito de Word como un tema descriptivo. Si, por ejemplo, yo puedo poner, eh, y a mí me gusta ya desde primer ciclo que los chicos vayan ya haciendo trabajos como tiene que ser, es decir, todo trabajo tiene una introducción, un objetivo, un tema de resultados, un tema de conclusiones, ¿sí? Entonces realmente un trabajo siempre se debe presentar así. Eh, entonces, de acuerdo al tema, creo que es un tema de ingresos económicos y de variables económicas, entonces se puede hacer una pequeña introducción, no tiene que ser muy larga, una media hoja máximo, luego tal vez un objetivo que podría ser desarrollar las estadísticas descriptivas de tales variables. Vamos a suponer que es un país, por ejemplo, ¿sí? Ya queda también un poco a su imaginación. La verdad que ustedes pueden suponer que es, yo qué sé, Ecuador o algún país de la región y que están haciendo un análisis descriptivo de sus variables.
¿sí? Y de ahí sería pues ir generando gráficos, pegarlos en Word, ir haciendo una pequeña descripción, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a este, yo puedo decir la frecuencia que más se repite en las auditorías son de 15 a 19 días. Eso quiere decir que, bueno, generalmente las empresas se van a tomar este tiempo para desarrollar las auditorías, etcétera, ¿sí? Acá, por ejemplo, igual este creo que tiene mucho más descripción. Aquí podemos ver que no existe una relación entre el valor de ventas eh, con la duración de la auditoría, por lo tanto no es un aspecto relevante el considerar el tema de ventas, ¿sí? Eso ya queda muchísimo a su criterio, pero siempre en una fase descriptiva, como se diría, hay que meter bastante labia, es un tema de ir describiendo mis datos, de tratar de sacar el jugo a todo lo que yo estoy presentando y no solo es un tema de, mira, aquí es el valor mayor de 15 a 19, sino también de darle como una razón, ¿sí? Es decir, aquí podríamos decir, las auditorías en general no necesitan más de 20 días para las empresas, porque luego, no sé, tal vez los costos se puedan elevar o realmente no es más necesario, o podemos decir, la mayoría de empresas que se auditan son empresas medianas, por lo tanto, este valor de aquí tiene sentido. Salvo que ya sea una empresa más grande, pues tomará más tiempo, que pueden ser las empresas que están en los valores más altos. Entonces, aquí obviamente lo que vamos a hacer es como imaginarnos un poco el contexto, los resultados, pero lo importante es eso, como tener un orden, una introducción, un objetivo, unas gráficas que estén bien organizadas, una descripción que esté también organizada, ¿sí? Porque lo importante es empezar a generar trabajos que tengan este orden y que sean agradables, ¿sí? A la final, una presentación de un trabajo siempre tiene que ser agradable porque la verdad que yo he visto que no sé, los estudiantes se han mal acostumbrados desde el principio y presentan trabajos realmente muy poco mm, agradables o, o estructurados, ¿sí? Entonces, eso, les voy a subir un conjunto de datos, obviamente unos requerimientos, para que lo trabajen hasta el día domingo, ¿sí? Y con eso, pues ya, ahí sí ya no los molesto más y que tengan unas felices vacaciones y aprovechen ahí en sus lugares donde están con su familia. ¿Ok? Licenciado, una pregunta. Sí, ¿El trabajo va a ser hasta el domingo al mediodía o el domingo hasta las 23 horas? como gusten. Si quieren, les dejo hasta la tarde para que lo puedan hacer con más calma. Pero bueno, traten de trabajarlo estos días también para que no lo dejen también hasta el último. Pero obviamente va a Hasta ser las 12, profe, debe ser, porque tenemos unas pruebitas también en esta semana. O sea, 12 de la Más, medianoche. Sí, 12 por favor. De pronto. ya no hay problema. Yo les dejo hasta la noche del domingo para que lo carguen. Sí, listo. Entonces, otra pregunta. Dijo que sí. nos va a subir unos archivos en lo que está resumido así de otra forma lo que nos acaba de explicar. Sí, les voy a subir como el contenido de lo que vimos hoy en la clase para que ustedes también se vayan guiando y aparte tengan el video por si acaso alguna duda no la pueden resolver. Van a estar entonces en el video y en los contenidos escritos, ¿sí? Esto les voy a subir al donde están los videos, ¿sí? Donde están los recursos de la materia para que se lo descarguen desde ahí. Listo. Entonces eso, chicos, yo ya les subo la tarea, el archivo, para que lo trabajen. Igual cualquier duda me pueden preguntar. Eh, el, la longitud, digamos, del trabajo, de cuántas hojas, no voy a poner ni un mínimo ni un máximo, porque a veces unos hacen un gráfico más grande, otros un gráfico más pequeño, pero lo importante es cumplir todo lo que se les pide. Y tampoco va a ser mucho, tampoco es que tienen que hacer una mega descripción de media plana cada gráfico, pero sí que tenga un poquito de Oh, ya, sí, coherencia mira. y un poquito de sentido. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, quedamos así hasta el domingo y bueno, de ahí que aprovechen las vacaciones y nos estaríamos viendo ya el próximo año para continuar con
la segunda unidad. Sí, hay que darle un poquito duro porque realmente creo que estamos con el tiempo bastante corto, pero bueno, lo importante es ir aprendiendo y ya iré viendo algunos temas, tal vez podemos ir obviando para poder cumplir con todo el contenido. Ok, si no tienen ninguna pregunta o consulta final, que tengan un buen día y disfruten las vacaciones, chicos. Gracias, economista. Feliz año. Sí, sí, igualmente. Igualmente, feliz año. Navidad. Feliz Navidad y feliz año, chicos. Ajá, Que pasen muy bien. igualmente. Igualmente, profe. Chuya vida, chuya vida. No saldrá mucho, por favor. Ujú. No más lo suficiente. Listo, chicos. Que pasen bien. Hasta luego.